Hermanos de lo cósmico, bienvenidos una vez más a la puerta trasera. Hoy estamos aquí para hablar de algo que está ocurriendo y que va a ocurrir, o que ha ocurrido y que ocurrirá en vuestra localidad o en vuestro pueblo más cercano, o siquiera andando por el monte perdido en la inmensidad. El 5G ha llegado para quedarse, con la promesa tecnológica de alcanzar todos aquellos puntos del planeta que no alcanza el 4G o, su defecto, Internet. Esa obsesión de las grandes corporaciones por hacer llegar las comunicaciones a cualquier punto. Hoy en la puerta trasera queremos disertar, al igual que han hecho otros grandes canales de YouTube. Ahí los tenéis, son conocidos, yo los sigo, para mí son un ejemplo a seguir y una brelatas de mentes cerradas por esta sociedad, como bien sabéis, condicionadora, quizás nubladora de mentes, la que solo nos hace preocuparnos por alcanzar esas élites a las que no llegamos, esa meta inalcanzable que nos plantan para ver hasta dónde hasta dónde podemos llegar o hasta dónde llegamos para alcanzar esos hitos inalcanzables que nos proponen nuestros jefes, nuestros políticos, nuestros vecinos, con esas envidias absurdas, o aquellos que te pueden decir que huele a gato en tu casa. Hay dos formas de vivir esta vida principalmente, una conforme a lo que dicen los demás y otra conforme a lo que tú crees que debes de pensar o de seguir. Y vivimos una sociedad inmersa en la apariencia, inmersa en el que dirán, o inmersa en aquello que nos hace felices, pero que realmente hace felices a los demás, y por disyuntiva, por propia correlación o de alguna forma anagrama, lo que hace feliz a los demás hace feliz al resto. Es un poco extraño, pero yo creo que habéis entendido muy bien lo que quiero decir. Es un poco raro cómo vivimos y en base a qué vivimos, y en base o cuál es la verdad absoluta de por qué hacemos las cosas. Bien, es muy complicado ser uno mismo en la sociedad en la que vivimos, y muchas veces nos preguntamos por qué ese bullying, por qué esa discriminación, o por qué ser una persona de mente inquieta o tener una vitrina llena de consolas viejas es de un ser friki, raro, nerd, geek, cualquier cosa que no tenga que pertenecer o que no pertenezca a lo normal. Que en muchos casos, aquellos que somos considerados de esa forma, nos sentimos afortunados. ¿Por qué? Porque hemos forjado un mundo interior que muchas veces el resto de la sociedad no ha forjado por miedo a sentirse diferente, miedo a ser uno mismo. Y diréis, ¿para qué yo me está contando todo esto si estamos hablando del 5G? Pues bien, de un tiempo a esta parte yo he vivido, gracias al santísimo kernel, la evolución de Internet, desde los primeros tiempos hasta los tiempos actuales, desde los tiempos del módem, desde los tiempos de llevar una página web en un disquete y tenerla que subir en casa de tu padre cada 15 días, no tener ancho de banda o no tener conexión a Internet en casa para poder hacer esas labores, y posteriormente ir teniendo conexión de módem, de ADSL, de 128K, y luego ya pues ir teniendo 512, 1 mega. Parece en tiempos lejanos, pero fue hace 10, 15, 20 años, fue hace muy poco. Y poco a poco todo esto ha evolucionado al modelo móvil, todo esto ha evolucionado a la disponibilidad instantánea del contenido que queremos disfrutar o que queremos consumir. Algo que en muchos casos nos ha convertido en yonkis absolutos de la información o del contenido, o en su defecto, que ya lo éramos en muchos casos, de los videojuegos o del consumo inecuánime y sin medida de contenido por consumir. Igual que llega un momento en el que comes por comer, de sentir el cruji del comer, pues lo mismo pasa con el contenido. Yo he visto con mis propios ojos, en 6 años de trabajo en una Apple Store, cómo los chavales se volvían absolutamente locos por no poder usar sus dispositivos o por tener caída la conexión a internet de su casa. Y diréis, no me lo puedo creer.
pues créanlo, insultos, malas palabras hacia sus padres, todo tipo de discrepancias con los mismos, y la sorpresa de sus progenitores porque no entendían de dónde coño venía todo eso. Eso, en muchos casos, ha sido generado en los propios hogares. La permisividad del uso de dispositivos electrónicos como este que estamos usando ahora para grabar, esa permisividad absoluta y ese sinfín de horas y horas y horas de poder tener al alcance estos dispositivos, solamente por el hecho de que los padres puedan respirar de 5 minutos, de 10, de 20, de una hora de respiro, sin establecer límites. Esto es lo que nos ha llevado al consumo absoluto y degenerativo de la electrónica de consumo y del contenido audiovisual o de cualquier otro tipo digital. Ya no somos felices con poder escuchar música en todas partes, sino que queremos ver películas, ver vídeos y hacerlo todo a la vez. Y para ello se necesita una gran cantidad de ancho de banda. Si os habéis fijado, muchas veces cuando estáis en un evento público o simplemente en la piscina y os conectáis a 4G e intentáis descargar un vídeo o subirlo, cuantos más estáis usando dispositivos, pues más lento o más lenta va la conexión. Esto lo podéis observar en las vacaciones, cuando vais a la playa, donde hay menos antenas, en un camping o en vuestro pueblo. Disminuye mucho el ancho de banda porque obviamente estáis usando la misma antena, y esa antena, como pasa en casa con el wifi, tiene una conexión a internet, tiene un ancho de banda, y ese ancho de banda es limitado. Bien, ¿qué se quiere hacer con el 5G? Luego hablaremos de las consecuencias. ¿Qué se quiere hacer con el 5G? Aumentar ese ancho de banda, como pasaría en casa con el wifi 5G, aumentar el ancho de banda, la distancia de cobertura es menor porque a mayor amplitud de onda, esto es una cuestión física, a mayor amplitud de onda, mayores megahercios, menor distancia, menor longitud, menor distancia recorrida, con lo cual hay que poner más antenas. Como las antenas no van a ser suficientes, pues se van a lanzar satélites. Amazon, Facebook, Elon Musk, no sé cómo llamar a su empresa, y otros muchos locos, Google, van a lanzar pues más de 3.000 satélites al espacio, como si no hubiera basura espacial suficiente, y con esto pues van a solventar el problema de la cobertura de internet. Por supuesto, quien navega por los dominios de alguien está claramente expuesto a que observen todo su tráfico. Muchos de vosotros diréis que la privacidad vuestra no es importante porque no sois nadie relevante, pero al final esa privacidad se ve mermada en vuestros más íntimos bien secretos o íntimas costumbres, las cuales usarán estas empresas para moldear su producto y poder llegar a vosotros y venderos más y más contenido. Con el 5G se acaban los problemas de ancho de banda y además se solventan estos problemas de conectividad o de uso masivo. Y por supuesto esto es lo que os venden las empresas. Lo que nos han contado es que el ancho de banda o las ondas que se emiten a través de estas microondas, que os pongo un poco en antecedentes, las microondas se inventaron como arma hace unos años, hace bastantes años, hace tantos años como yo llevo trabajando, más, porque ya lo estudié en su momento. Las microondas se inventaron como arma, un arma pues para atacar en el campo de batalla o en el caso de las manifestaciones disuadir manifestantes de una manera digamos poco invasiva o lo menos invasiva posible, pero si lo suficientemente molesta como para no causar muertes, pero sí causar huir de los manifestantes. Bien, llegados a este punto y sabiendo que en casa tendréis, me imagino, tendréis un microondas y el microondas sabréis que, obviamente, bueno, sabréis, lo usaréis para calentar en invierno y en verano, pues deciros simplemente que estamos irradiados por ondas. Empezamos con las ondas de la radio, luego seguimos con las ondas de la televisión, finalmente pues, fuimos avanzando, las ondas de telecomunicación, que son muchos enlaces de microondas que vosotros no veis. Veréis en las torretas estas grandes que tienen antenas redondas. Esas antenas redondas permiten emitir a larga distancia siempre y cuando haya otra enfrente, o digamos a la misma altura más o menos y a la misma orientación.
y entre esas dos antenas existe una gran potencia en la cual puede incluso freír pájaros, pues hemos ido ampliando la longitud de onda hasta límites que realmente desconocemos los efectos que puedan tener. Mucha gente, muchos eruditos del misterio nos hablan, y muchas religiones y muchas creencias nos hablan de nuestro campo electromagnético del ser humano, del cuerpo, de la Tierra. El de la Tierra es evidente, y afirman que esta modificación o esta invasión de las ondas 5G, que llegan hasta los, si no recuerdo mal, 1000 MHz, puedan ocasionar una alteración tanto en el campo magnético de la Tierra, el natural, el que guía a los pájaros, el que guía, el que de alguna forma establece una serie de órdenes en la naturaleza, pueda ser alterado. Pero además que llevamos unas semanas observando cómo la gente siente un malestar extraño. Bien es cierto que es verano, y es verdad que en verano nos solemos alterar bastante por el calor, por el cambio de temperatura y demás, por el cambio de clima, pero se está observando que la gente se está comportando de forma anómala. No hay grandes cambios, pero sí cabreos, disgustos, en fin, una sensación de malestar generalizada. No sabemos hasta dónde llega esta realidad o ficción del 5G. Sí sabemos que las personas que los instalan van con unos trajes de protección, ya lo decía el señor Enrique de Vicente, de protección bastante, vamos a decir, van bastante protegidos para el no supuesto peligro que corremos con el 5G. Y bueno, ellos instalan las antenas y los ves con sus trajes protegidos. ¿Protegidos de qué? Si no hay nada de qué protegerse. Y dirán los entendidos y las personas ingenieras y esta gente que estudia y que cree en la tecnología a pie juntillas y de forma totalmente férrea, que es curioso porque siendo un tecnócrata, como me declaro yo, porque a mí me gusta la tecnología y la aplico en el día a día, es curioso cómo hay gente que pueda creer fielmente y ciegamente en que no hay consecuencias para el cuerpo humano. Sin ir más lejos, mi padre, una persona de la que os he hablado bastante poco, mi padre trabajó muchísimos años bajo esos campos electromagnéticos. Él era técnico de televisión y vídeo, técnico más en aquellos años, en los años 80, los años 90, hasta que pudo seguir trabajando de aquello. Luego tuvo sus problemas laborales y acabó trabajando en un supermercado los últimos días de su vida. Pues resulta que mi padre se veía afectado por esos campos electromagnéticos a diario, puesto que las televisiones antiguas, si no recordáis mal, tenían unos tubos de rayos catódicos y mi padre se dedicaba pues a reparar esas máquinas que al fin y al cabo, con las pruebas, con los test, pues le estaban influenciando. Mi padre murió de un tumor cerebral. Y muchos diréis, bueno, no tiene nada que ver. Yo os puedo asegurar que la familia no había antecedentes de ningún tipo y que esa fue una de las causas, como podría haber sido o como podrá ser, Dios no lo quiera, la gran cantidad de compañeros técnicos que tengo que están a diario influenciados por esos campos electromagnéticos. Yo durante mis años de técnico sentí días de bastante dolor de cabeza, bastantes malestares, y eso no puede ser por otra razón sino por la invasión de los propios campos electromagnéticos, que si bien recuerdo, curiosamente en mi lugar de trabajo había unos anuladores de campo en las paredes con tomas de tierra. Curiosa instalación aquella, siempre me llamó la atención, pero pasados los años te das cuenta de cómo funcionan las cosas. Bien, voy a ser muy breve con esto, no tengo mucho más que decir. El 5G está aquí y el 5G se está implantando sin nuestro consentimiento. Se están poniendo antenas, mayormente aquí en España en las grandes ciudades, y se dispondrá a poner, dicen que emitirán desde el espacio. Me resulta un poco extraño que se vaya a emitir 5G desde el espacio, puesto que la distancia que habría, aunque fuera geoestacionaria, es demasiado elevada, pero de cualquier forma podrían ser enlaces, luego habría antenas, en fin,
una serie de connotaciones técnicas que no vienen al caso. Lo que sí, y es donde en el punto que os he dejado, el ser humano, dicen muchas culturas y dicen muchas personas, es un gran campo electromagnético o pequeño campo electromagnético. Nos vemos afectados por esas frecuencias y por estos campos. Y es importante pensar dos cosas. Una, si esto afecta a nuestra salud, y dos, si esto no llega a ser algo realmente que está pensado para que afecte a nuestro campo electromagnético. Dicen muchos, ya no son pocos, y sí, son personas del misterio, como nosotros, como tú que me estás viendo, o como yo, que dedico a hacer estos vídeos, que aunque parecen coña muchas veces, digo cosas que realmente pienso. Se dice, se cuenta, que esta tecnología va a intentar bloquear el cambio que se nos viene. Cambio este del que se habló del 20 de julio, que ya ha pasado, que iban a venir una nave y no sé qué. El cambio de lo que se aproxima, la nueva era, una nueva era que vendrá después de una gran guerra, que no será como las guerras a las que estamos acostumbrados. Se habla de ciberguerra, ciberataques que colapsarán uno tras otro hasta que lleguemos a la nueva era donde el ser humano cambiará. Los que quieran evolucionarán y los que no, pues no sé si morirán o quedarán estancados. Ya está habiendo muchos avistamientos, es una cosa real. Buscad en YouTube y diréis, eso es mentira, tal. Es evidente, mucha gente que no creía ha hecho grabaciones con su móvil, mucha gente que creía ha podido reforzar su creencia y ya están aquí. O sea, quiero decir, ya están aquí, ya estaban aquí. Y nosotros, como raza, tenemos muchas incógnitas. Una de ellas es porque este afán de colapsarnos, de borrarnos la mente, de anularnos como seres vivos libres y pensantes con el uso de la tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese interés en bloquear con ondas nuestra percepción del universo? Una galaxia que se dice está próxima a la percepción de unas ondas que vienen del espacio y que gracias a esta tecnología, a 5G, pues nos están bloqueando. Muchas teorías al hilo de esto y muchas conjeturas, pero yo estoy seguro de que, por un lado, por el lado más pseudocientífico, vamos a hablar de esta gente o este grupo de personas o yo mismo, que podemos pensar que hay algo más allá de este cuerpo, de esta Matrix, de esta realidad creada para esta jaula, ¿no? Como decía en la peli de Matrix, esta jaula creada a medida para que nosotros pensemos que esto es lo único que hay y que esta vida es así y que las cosas malas que nos pasan nos tienen que hundir, etcétera, etcétera, etcétera. De esto hablaremos en otro vídeo si queréis, podéis dejar en los comentarios y yo hablaré gustosamente. Esa es por un lado la teoría y por otro el por qué atontarnos, por qué anularnos, por qué lo bonito y lo bueno es ser gilipollas y consumir para no ser feliz. Porque como os dije, he trabajado 6 años en un centro comercial y jamás, os digo jamás, o sea, el 0% de mi vida, esos 6 años he visto a una familia consumiendo que fuera feliz. Nada más, aquí lo dejo, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os pido humildemente un me gusta para poder seguir haciendo vídeos y seguir contando cosas, y que os suscribáis si no lo estáis para poder enteraros y estar a la última. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima entrega, que será como siempre, ya sabéis, esto es así, cuando el santísimo kernel y la energía nos permita. Hasta el próximo vídeo, hermanos.